Aquí tenemos un dispositivo de control de los detectores de humo de un sistema de alarma contra incendio, pero no lo quieren en la pared. Vamos a removerlo y a conectarlo en lo que es la parte del techo. Ahora vamos a remover las conexiones para poder cubrir esta caja aquí. Y entramos al cielo raso para sacar los cables de la tubería que están yendo a la caja. Y tuvimos que tirar este cable nuevo. Este estaba conectado en el dispositivo, pero ahora está en otro lugar y no alcanza. Entonces tenemos que continuar este. No podemos remover la caja porque hay un cable aquí que está siguiendo continuo. Entonces este irá, estos dos cables irán con el rojo y el negro de este para estos que estaban antes aquí, a través de este cable tenerlos allá donde lo vamos a poner. Aquí cortamos el negro y el verde que no lo necesitamos, para, igual que aquí está cortado el verde que no se necesita. Vamos a usar blanco con blanco, rojo con rojo, para poder continuar este tubo a la otra caja. Aquí recortamos una pieza del cielo raso para instalar la nueva caja en el techo. Ahora esta caja, con este soporte detrás, que va montado a las orillas del metal arriba para sostener la caja, y sobre el tile quedará la caja de esta forma. Conectamos todo de nuevo. Bien, ya lo hemos movido de esta pared acá arriba al techo. Esto es un dispositivo de prueba de los detectores de humo del sistema de alarma contra incendio.